Exactamente 12 horas 36 minutos en toda la República Argentina. 21 grados 3 décimas la temperatura y tenemos en línea al analista y consultor Federico González. ¿Cómo está, Federico? Fernando Riva aquí. Hola Fernando, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. No, por favor. A ver, Federico, hace unos días hiciste pública un estudio tuyo, una encuesta, donde, bueno, de alguna manera, eh, esto tiene que ver un poco con la charla anterior que teníamos con Ramiro Marra. Bueno, hay una dispersión tal del voto de centro derecha y derecha que de alguna manera, bueno, todo ese desperfilamiento, digamos, de un voto, bueno, desde los liberales hasta la ultraderecha más conservadora, todos van separados, cada uno tiene su candidato. Y bueno, me gustaría saber que le cuentes a la audiencia un poco cómo dio ese estudio, qué conclusiones y cuál es la mirada que te deja. Es una campaña realmente corta, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que no sé con esta modalidad de llamada, ¿cómo hago con el eco? Ah, Porque me piso. el eco vamos a tratar de que te ayude Gonza, nuestro operador. A ver, probalo ahí. ¿Cómo andamos, A Fede? ver, ahora sigo hablando. Sí, ahora sí, se escucha Ahora estamos mejor. bien. Bueno, Sí, se te ve y se perfecto. te escucha Bueno, perfectamente. perfecto. Sí, es una campaña muy corta. Bueno, eso por las trapisondas de los políticos, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, bueno, es corta, habrá que ajustarse para decir lo que haya que decir en poco tiempo. Y respecto de la dispersión, sí, efectivamente hay una gran dispersión, espacios que quizás deberían estar juntos o que otra vez estuvieron juntos, ahora están separados. Bueno, yo creo que el análisis político a veces puede expresarse con frases famosas, célebres o de sabiduría popular o el Martín Fierro. Entre esos se pelean, los devoran los de afuera. Si querés te doy los números, que repasamos los números que tengo yo, ¿no? Sí, sí, repasémoslo. Bueno, tengo más o menos, ¿no? Porque apelo a mi memoria. El Leandro Santoro lo tenemos ahí en la primera posición desde hace tiempo, con cerca de 28 puntos. Y después tenemos un cuádruple empate, donde está Manuel Adorni, Ramiro Marra, Silvia Los Penato y Horacio Rodríguez Larreta, que están diría entre 11 y 13 puntos. Ese espacio suma 45, esos antes estaban todos juntos porque eran algo así como un espacio, una propuesta de derecha o liberal, o de derecha y liberal, o anti-kirchnerista o antiperonista. Bueno, no están todos separados. Después hay un tercer lote en donde está Alejandro King, que esos son los que están luchando por entrar, esos están entre 4 y 5 puntos. Está Lula Levy. Levy, Ujú. tengo que ponerme el apellido, que es la candidata que está en el espacio de Lustó, que también está entre 4 y 5 puntos. Después está Marcelo Peretta, yo lo acompaño en su espacio, que más o menos suman 15 puntos. Y después, bueno, ya hay un último lote que está Vanina Biasi, Caruso Lombardi, Abal Medina, bueno, hay otros que bueno, que están en el orden de entre 1 y 2 puntos o menos de un punto. Así Claro. que bueno, esa es la pintura que tenemos, ¿no? A ver, Federico, nosotros venimos hablando ya hace años, ¿m? Nada de todos tus trabajos, los grupos focales, las encuestas, papá, pero es la primera vez que entrevistándote a ti estoy entrevistando a un candidato, ¿m? Porque en la lista del partido plural, del movimiento plural, ahí estás como candidato a legislador de la ciudad. ¿Qué te movió? ¿Cuál fue el clic que hizo que un consultor, un trabajador de tantos años
nada, en ese campo, de repente diga, puta, es el momento de dar el salto y me tengo que meter un poquito más, ¿no? Bien, mira, a mí hay un pensador que me gustó mucho leer su libro, que es un biólogo. Jacques Monod escribió sobre la evolución, el azar y la necesidad. Y dice que la evolución es una mezcla de determinismo, de leyes que, bueno, vas a saber quién las pensó, si hay un creador o no, o son inmanentes a la misma naturaleza, y hay azares, porque están las mutaciones. Yo creo que la vida también hay estructura, hay determinación, hay algo a donde uno quiere ir, después hay azares. Mira, a mí nunca se me ocurrió, sinceramente, pasar a la política, pero sí por ahí, hasta te diría, muy secretamente pensaba que de lo único que me podría interesar participar en política, y que creo que tengo algo para decir y que podría hacerlo de manera digna, es de todo lo que concierne a la educación. Concretamente, nunca soñé, ni se me pasó por la cabeza, en lo más mínimo, no sé, pensar, puedo ser presidente, senador, pero sí siempre pensaba, podría ser un buen ministro de Economía. Bueno, no sé si seré bueno o no, pero pensaba eso. Y bueno, y yo lo acompañé a Marcelo Peretta como consultor. Y a mí lo que me sorprendió de Marcelo es su audacia, su capacidad de pasar a la acción. Nos reunimos, lo hablamos, lo pensamos, lo reflexionamos y después él lo hacía. Y eso para mí no suele ocurrir en la consultoría política. Es como vamos viendo, pero nunca vamos haciendo. Y bueno, es un audaz, hay que ser audaz para decir que se quiere enfrentar con los intereses oligopólicos de la industria farmacéutica para lograr bajar el precio de los medicamentos. Y bueno, eso era como un todoterreno, y también hice, lo cuento así como infidencia, como él me dio un lugar importante, hasta diría que hice algunas acciones como de operador político. Bueno, nos falta algún candidato, a ver, puede ser este, puede ser lo otro, y al final no conseguíamos algo, y entonces de repente ahí hablando con él digo, bueno, ya está, ya lo tengo. ¿Y quién es? Es alguien con el que vos hablás todos los días. ¿Quién? Bueno, yo. Y digo, bueno, y fue medio, hasta te diría impulsivo, pero bueno, la procesión iba por dentro. Y bueno, creo que tengo algunas ideas para mejorar la educación, y pienso que, bueno, que quiero intentarlo, eso es todo. Mira, Federico, si hay algo que caracteriza a este programa es tratar de ser bien concretos, digamos. Si bien nos encanta discutir conceptos, es más, es parte de la política del programa que el invitado pueda desarrollar, tratar de no cortar cada 40 segundos a nadie. Y teniendo en cuenta que la lista, porque lo tuvimos a Marcelo Peretta en el programa hará un mes más o menos, bueno, hablando muchísimo de salud, realmente con ese ímpetu que vos destacabas hace un rato, ¿no? Nada, es una tromba en el tema salud, y te dice y realmente es muy concreto. Te llevo al tema educación. Mañana estás sentado en Perú 130 en una banca, por el espacio de Peretta, y decís, Marcelo, en educación tenemos que impulsar ¿qué? Bueno, primero, hay que aprovechar la tecnología al máximo. Hoy la tecnología es inteligencia artificial, bueno, hay mucha, pero la inteligencia artificial está ahí, llegó a la educación. Yo la aplico, yo la enseño en la universidad, y además en los fines de semana estoy llevándola a barrios muy humildes, muy carenciados y vulnerables. Le enseño a los chicos y le enseño a las madres. Esto lo aprendí de una madre que me dijo en la Villa 31, me dice, yo le pregunto, pero si yo vengo acá, Mareira se llama, y le enseño inteligencia artificial a los chicos, ¿vos pensás que se van a interesar? Por supuesto, pero vos no le tenés que dar solo a los chicos, nos tenés que enseñar a nosotras, porque nosotros no sabemos cómo ayudarle a los chicos para que hagan la tarea, y los chicos ya la están usando. Entonces yo creo que mirá, mi segundo nombre es Faustino,
como Sarmiento. Siempre renegué de ese nombre, porque me cargaban que era un sarmientito, porque era buen alumno. Pero ahora lo saco de closet y pienso, si Sarmiento viviera, llevaría, hasta la IA a la escuela y a los barrios humildes de carenciados. Segundo, emprendedorismo. El emprendedorismo tiene que estar en la escuela. La educación está pensada para preparar, cualificar profesionalmente y laboralmente a quienes cursan. Está pensada para las demandas sociales, quizás en otro momento, donde parecía que los empresarios surgían por generación espontánea o que venían de Europa con una mano atrás y otra adelante a hacerse la América y tenían hambre y sed y crearon pueblos y crearon empresas. Bueno, pero hoy sabemos que eso hay que estimularlo, que hay mucha gente que tiene talento creador y que no te lo enseñan a desarrollar en la escuela. En la escuela hay que enseñar, hay que llevar la semilla del emprendedorismo y hay que terminar con esa dicotomía de solidaridad y vamos todos juntos versus individualismo, porque no hay nada más social que el emprendedorismo de los jóvenes, que siempre es de a grupos. Los jóvenes crean startups y mirá, si tenemos el ejemplo de Silicon Valley, yo quiero hacer una Silicon Valley en Buenos Aires. Después, el otro tema, educación financiera, es algo muy concreto. ¿Sabes que toda la gente que le digo, tendría que haber educación financiera en la escuela para que los chicos aprendan a ahorrar, el arte de ahorrar, que alguna vez existió eso, pero aprendan a administrar el dinero, aprendan a no caer en las redes del facilismo financiero digital, las timbas digitales, los esquemas Ponzi? Tienen que saber que eso es nada, es vicio, es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, ¿sabes esto? Lo que me dicen todos, me dicen, eso me hubiese gustado haberlo tenido en la escuela, porque si yo hubiese sabido eso, hoy mi posición económica sería mejor. Nadie me enseñó eso. Y por último, pues tengo muchas más, ¿no? Pero, muchas más concretas. Pero al último, yo voy a meter en mi campaña al Principito, ¿no? Pero esto que es medio naif. Me habla de inteligencia artificial y me habla del Principito. Bueno, porque yo creo que en política hay muchos maquiavelitos y todos quieren ser discípulos de Maquiavelo, pero no hay nadie que reivindique al Principito. Para mí reivindicar al Principito es acordarse que existió un Mandela, un Pepe Mujica, que pensaron la política de otra manera. Y yo creo que cuando uno piensa amorosamente los temas de la política, eso genera un resultado muy concreto. Mira, te digo, tengo una idea. Se dice que el marketing es el arte de propiciar el encuentro de la oferta y la demanda. Bueno, en esta ciudad, como en cualquier otra, hay muchos niños que desearían que alguien les lea un cuento como se hacía en otras épocas. Y hay muchos abuelos. Es una ciudad en donde la edad es una de las ciudades de mayor edad de la Argentina. Hay muchos abuelos que no saben qué hacer con sus minutos y sus horas. Y si tuvieran niños para leerles un cuento, lo harían. Yo voy a propiciar todo ese tipo de acciones. Algunas son chiquitajes, pero chiquitaje de hacerlo, fácil hacerlo, pero grande en cuanto a los resultados. Y otras, y te concluyo con esto, yo creo tener una teoría económica, que yo te diría, desarrollismo de focos. Para mí, si yo voy, y me está pasando, enseño inteligencia artificial en un barrio carenciado, voy a los 15 días y se ha promovido, no te digo una revolución, pero sí hay un revoloteo de que hay otros chicos que también quieren aprender y los que ya tuvieron 2 clases les enseñan a ellos. Les estoy llevando civilización. Sarmiento era civilización y barbarie. Hay muchas cosas muy cuestionables en Sarmiento, pero lo que no es cuestionable es que es el padre del aula y que llevó la educación a la escuela y decía que hay que educar al soberano. Bueno, yo quisiera ser un humilde discípulo de Sarmiento en el siglo XXI. Bueno, no es poca cosa. Si te alejas un poquitito de la cámara, te vamos a tomar. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. A ver, Federico, nombraste a Pepe Mujica y a Mandela, ¿no? 2 personas que se destacaron por, un pasado violento, por cero rencor,
cero revanchismo y una gran capacidad para poder asimilar. Yo lo escuchaba el otro día a Mujica que decía, hay cuentas que hay que cargarlas atrás, no todas se pueden pagar, ¿no? Entonces, y ayer nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Te levantaste, no sé, cuando lo escuchaste, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, ¿Quién nos por dejó? supuesto, ¿Quién nos me dejó? dejó, perdón, no te escuché la pregunta. No, seguramente es una pérdida, ¿no? Porque para todos fue una pérdida, cada uno a su manera. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste? Bueno, primero me conmoción, sorpresa, porque viste cuando parecía que había sorteado el peor momento, bueno, sorpresa, tristeza, bueno, tristeza, después cierta, no sé si una culpa personal o una mezcla de culpa personal con social. No sé si supimos valorarlo en toda su dimensión. Quizás la sociedad argentina estaba demasiado mirando el error y no el acierto. Y ahora que yo lo estuve escuchando ayer, hoy, bueno, las reseñas que hacían, y bueno, y realmente a mí me gusta que hay que rescatar siempre lo mejor de las personas. Y el Papa tuvo muchas cosas muy buenas vamos a decirlo sin eufemismo, valores cristianos. Uh-huh. Valores cristianos, el encuentro entre las almas, el perdón, la solidaridad y la empatía con los pobres. Después podemos discutir si son los buenos caminos o no, si genera el pobrismo, qué es el pobrismo, pero esa mirada amorosa respecto de los que sufren, que es la doctrina social de la Iglesia, para mí la encarnó muy bien. Y después, otro tema que es su modo tan, uno diría campechano, tan argento o argentinos, de esa manera simple de hablar de las cosas importantes. Y bueno, a mí me parece, y acá me parece que viene acá es una cita de Unamuno. Unamuno decía, bueno, hay muchos yoes, uno es el que yo soy, el otro es el que los demás creen que soy, y el otro es el que yo quisiera ser, y si me van a juzgar, júzguenme por eso. Bueno, todos quisiéramos que nos juzguen por nuestras mejores intenciones, pero yo creo que fundamentalmente fue un papa con algunas concreciones. Los humanos no podemos concretar todo lo que queremos, pero con muy buenas intenciones. Y creo que lo que quedó es una palabra importante, que es una palabra espiritual, que además trasciende a lo que podríamos decir, bueno, la cofradía de la comunidad católica. Él tejió lazos importantes con otras religiones, y me parece que ha sido un personaje importante en la historia de este siglo. Es un personaje muy importante para la Argentina, y creo que con el tiempo vamos a aprender a valorar mucho mejor sus dimensiones más luminosas que las tuvo. Sí, yo al comenzar el programa decía que lo que me da la impresión, una vez que uno pudo abstraerse un poco del sentimiento de pérdida, ¿viste? Eso que te pasa inmediatamente cuando te enteras de este tipo de noticias. Y me daba la impresión de que la Iglesia no va a ser la misma. Fueron solo 12 años. 12 años en la vida de la Iglesia es nada, absolutamente nada. O sea, es una institución, estamos hablando de miles de años, o al menos de 1000, ¿no? Pero me da la impresión que en 12 años, y ahí es donde veo la capacidad y la intensidad, y como vos decías, no todo le salió bien. Algunas le salieron bien, otras no las pudo concretar, otras no las pudo ni empezar, como es el viaje a China. Pero creo que hay una nueva manera de pensar la Iglesia, y creo que eso va a quedar claramente graficado en el cónclave que se viene, ¿no? Hay una manera de más inclusiva, una iglesia para todos,
y una iglesia a la vieja usanza. Creo que, si bien no digo que esto sea así para siempre, que la iglesia haya definitivamente, no, bueno, pero me parece que metió el clavo en el lugar justo para que la humanidad, al menos desde ese lugar, ¿no?, pueda discutir cosas que son absolutamente centrales al humanismo, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Me parece que una palabra clave es el humanismo. Y hay veces que en las instituciones, en la historia, a veces hay que ir hacia lo que nunca se fue, que es el futuro, en el sentido literal del término, vamos a decir, conceptual más que literal. Y hay veces hay que ir al pasado, porque a veces en el pasado también hay sabiduría. Cuando el Papa Francisco elige ser Francisco y nos recuerda a San Francisco de Asís, y yo creo que eso es un valor importante, es el valor de la austeridad, de la austeridad altruista, que es, traducido al castellano, a veces hay que privarse un poco de ese lujo, placer inmediato que a veces no podemos renunciar. Hay que privarse un poco de eso y darse y ser hacia los demás. Que además está probado por la psicología, acordate que yo soy psicólogo, la rama de la psicología positiva, justamente habla mucho de la importancia de poner en práctica esos valores, porque cuando hay perdón, no es que hay alguien que obtiene un bien, que es el perdonado. Hay dos que obtienen un bien, el perdonado y el que perdona. Y en el agradecimiento también hay dos bienes, el que es agradecido y el que sabe agradecer. Entonces a mí me parece que nos recuerden que el bien es una posibilidad, es un camino, y que además de que da felicidad a los otros, le da felicidad a quien lo puede ejercer. Eso es maravilloso. A mí me parece que el Papa transmitió ese valor. Y después también transmitió ese valor de la juventud cuando dijo hagan el lío. A mí me quedó mucho eso, lo de la juventud como un momento en la vida de movimiento y de jugarse por los sueños, de tener voz propia, de animarse a meterse. La vida es un permanente desafío y como dice Borges en un personaje de Borges, de lo que un hombre nunca se arrepiente es de haber sido valiente. Entonces yo creo que el Papa le transmitió a la juventud que la juventud tiene que ser valiente y jugarse por lo que entiende que hay que jugarse. Porque para ser conservadores ya tenemos el resto de nuestra vida. Sí, vos tenés como 5 listas en Capital, así que, bueno, y si es de valentía nuestra generación, pucha, se hizo lío, ¿no? Hicimos bastante. Bueno, cada uno tuvo lo suyo. A cada uno tuvo lo suyo. Gracias, Federico, te agradezco mucho tu tiempo. No, te agradezco a vos por estas charlas siempre tan interesantes, tan profundas, que no se dan en todos los medios. Te mando un abrazo. Chao. Un abrazo para vos. Chao. Exactamente las 13 horas en toda la República Argentina. Hasta acá llegamos con Noticias Urbanas. Un abrazo grande a Gonza, del otro lado, un capo, un crack. Así sacamos este programa, tratamos de brindarte todo lo mejor que teníamos